Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, entramos en materia. El primer video de la serie de termodinámica para ingenieros. Vamos a empezar con lo correspondiente a conceptos básicos. Antes de comenzar, quiero hacer una brevísima observación y es, yo sé, yo sé que a ustedes les molesta, les fastidia estudiar teoría. Eh, He tenido estudiantes que me dicen, pero bueno, es que yo es lo que quiero, yo estoy estudiando ingeniería, yo no estoy estudiando ni derecho, ni filosofía, ni nada de estas cosas, a mí no me gusta estudiar teoría, pero quiero, para responder esa incomodidad que ustedes manifiestan, voy a tomar algo que sale en el libro del Yunus Engel, y dice, toda ciencia posee un vocabulario único y la termodinámica no es la excepción. La definición precisa de conceptos básicos constituye una base sólida para el desarrollo de una ciencia y evita posibles malas interpretaciones. Miren, si vieron el video de presentación de la serie, se podrán acordar que el objetivo mío con esta serie de videos tutoriales es que ustedes se vuelvan unos máquinas. Y para que ustedes se vuelvan unos máquinas, yo tengo que a toda costa evitar posibles malas interpretaciones. ¿Ok? Entonces, como eso es así, en la parte de marco conceptual voy a hacer mucho énfasis. Voy a hablar lento. Yo sé que las tendencias de YouTube dicen que tengo que hablar rápido, como si me estuvieran persiguiendo, como si tuviera que dar una razón de vida o muerte. No, yo voy a hablar lento y voy a hacer hincapié en las cosas donde voy a hacer hincapié. Yo tengo la firme creencia y acepto si me dicen, si me argumentan lo contrario. Yo tengo el convencimiento de que menos es menos. No como dicen algunos que no, que menos es más. No. En termodinámica, mientras más profundicemos, más vamos a captar, más conocimiento vamos a tener y mejores vamos a hacer. Entonces, yo voy a hacer hincapié en todos los detalles, con toda la paciencia que eso suponga. Los invito a que no se lo salten porque pueden ganar mucho. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Concepto de termodinámica. Eh, Dice el Yunus Engel, es la ciencia de la energía. Bueno, fíjense que aquí esto es algo que nos vamos a conseguir con mucha frecuencia, que vamos a definir algo y la definición está compuesta de una cantidad de términos que no se han aclarado, ¿no? Entonces, hasta este momento no hemos dicho qué es ciencia ni qué es energía, pero eso es lo que define termodinámica. Entonces, les pido disculpas, yo voy a profundizar, yo voy a desglosar este concepto para que todo quede claro, pero es común que vayamos a hacer definiciones, que las vayamos a aclarar y que esté compuesta por términos que no conocemos. Pero bueno, ahí estamos un poco amarrados, ¿no? En el libro de Kenneth Ward dice, es la ciencia de la energía y la entropía. Bueno, le añade algo que es bien importante, pero tampoco conocemos lo que es entropía. El work se extiende todavía más, dice ciencia que comprende el estudio de las transformaciones energéticas y de las relaciones entre las propiedades físicas de las sustancias afectadas por dichas transformaciones. Está muy bien este concepto, pero ni sabemos si el concepto de transformaciones energéticas corresponde a lo que nosotros entendemos por transformación. No hemos hablado de lo que es una propiedad física, no sabemos qué son las sustancias. En general, nos hace falta muchas cosas para poder entender a plenitud lo que involucra este concepto. Y hay un cuarto concepto que da la Real Academia Española. Con todo respeto, debo decir que es el que menos me gusta, me parece el más pobre. Dice, parte de la física en que se estudian las relaciones entre el calor y las restantes formas de energía. Y no me gusta porque dice que el calor es una forma de energía y en breve les voy a explicar por qué eso no es así. Entonces,
este concepto no digo que esté mal, solo que a mí no me gusta. ¿Ok? Entonces, parte de la física que se estudia en las relaciones entre el calor y las restantes formas de energía, me comprometo a que en la próxima lámina me voy a explicar. Entonces, de estos cuatro conceptos me voy a quedar con el primero, que es el más simple, y voy a desarrollar una explicación en torno a eso. Entonces, termodinámica es la ciencia de la energía. Entonces, bien, ¿por qué decimos que la termodinámica es una ciencia? Bueno, decimos que la termodinámica es una ciencia porque fundamenta su desarrollo en principios y leyes de conservación, tales como conservación de la masa, conservación de la energía y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la termodinámica, la protagonista de la termodinámica es la energía, y la metodología para estudiar la energía es a través del método científico, por eso se convierte en ciencia. Entonces, hasta este momento nos hacen falta cosas para saber a ciencia cierta qué es termodinámica. Entonces, ok, la termodinámica estudia la energía mediante principios y leyes de conservación. Vale. ¿Qué es energía? Energía es capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios o transformaciones. Ajá, capacidad que tienen los cuerpos. Pero ¿qué de los cuerpos tiene la capacidad? Ahí no está claro. La capacidad que tienen los cuerpos para producir esos cambios es, la capacidad la tiene es la masa que tenga el cuerpo. ¿Ok? Podemos tener cuerpos de la misma forma, de distintas sustancias y de distintas masas, y va a tener distintas cantidades de energía. Pero eso, entonces, la gran protagonista de la termodinámica es la energía, y la energía está contenida en la masa, de manera que siempre vamos a estudiar la masa de una sustancia. ¿Ok? Ok, pero queda corto, ¿no? Esta definición. Por eso voy a explicar la etimología de la palabra termodinámica. Entonces, termodinámica es la unión de dos vocablos. El primero de ellos es terme, que significa calor. Y aquí ahora van a entender por qué no me gusta la definición de la Real Academia. Dice, se refiere a la transferencia de energía que tiene lugar como consecuencia de la diferencia de temperaturas entre cuerpos o sustancias. Entonces, calor es el proceso de transferencia de energía. O sea, el calor no es una energía, es un mecanismo de transferencia de energía. ¿Y que tiene lugar cuándo? Cuando existen dos cuerpos con temperaturas distintas. ¿Ok? Entonces, calor no es energía, aun cuando tiene unidades de energía, pero calor realmente es el mecanismo mediante el cual se transfiere la energía. ¿Ok? Entonces, bueno, pero ¿qué es esto de calor? Vamos a ver. Supongamos que tenemos un cuerpo A y un cuerpo B que entran en contacto. A ese momento en el que entran en contacto le voy a llamar el instante T igual a 0. ¿Qué característica tiene ese instante? Bueno, en ese momento la temperatura inicial del cuerpo A es mayor que la temperatura inicial del cuerpo B. Como consecuencia del contacto y de la diferencia de temperatura, aparece un proceso de transferencia de energía que llamamos calor y se denota con la letra Q. Bien, ese proceso va a durar hasta un instante T cualquiera, en el que ocurre algo, que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En ese momento termina la transferencia de energía. Y termina la transferencia de energía porque el potencial, lo que mueve a la energía de A a B, es la diferencia de temperaturas. No existiendo la diferencia de temperaturas, pues entonces el proceso de calor cesa en ese momento. Ok, ¿qué características tiene este estado, este momento T? Bueno, fíjense, el cuerpo A, la temperatura del cuerpo A en el instante T es menor que la temperatura del cuerpo A en el instante inicial. Y la temperatura del cuerpo B en el instante T es mayor que la temperatura del cuerpo B en el estado inicial. ¿Qué quiero decir? Que A se enfrió y B se calentó. Entonces, A se enfrió, ¿por qué? Porque existía una diferencia de temperatura que hizo que
parte de su energía se fuera al cuerpo B. Y el cuerpo B se calentó. ¿Por qué se calentó? Porque recibió la energía que venía de A. ¿Ok? Bien. Entonces, calor es un mecanismo de transferencia de energía que tiene lugar únicamente cuando existe una diferencia de temperaturas. Y el calor, normalmente el calor va de una zona de alta temperatura a una zona de, o a un cuerpo, va desde un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo con una temperatura más baja que la temperatura del cuerpo inicial. Bien, el segundo vocablo que da origen a la palabra termodinámica es dynamis, que quiere decir fuerza. Y dice que se refiere a la capacidad de producir un cambio, es decir, energía útil. Fíjense que aquí quiero hacer una observación. Este concepto de dynamis se refiere a la capacidad de producir un cambio, es prácticamente lo mismo de energía, capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios. ¿Ok? Es lo mismo. Pero aquí le acuñan, es decir, energía útil. Entonces, cuando la energía se emplea para producir un cambio favorable a nuestras necesidades, a eso lo vamos a llamar trabajo. Cuando ustedes vieron física en el liceo, o en el liceo, les definían trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Y era algo más o menos como esto. Una fuerza que actuaba sobre una masa M y la desplazaba desde una posición 1 hasta una posición 2. ¿Ok? Entonces, el trabajo, siendo este trabajo la energía útil, es que la energía se usó para algo que nos convenía a nosotros, que era que cambiar la posición de esta masa M de la posición 1 a la posición 2. Entonces, el trabajo es el otro mecanismo de transferencia de energía. Y lo voy a llamar así, cuando veamos segunda ley, voy a volver a esto que voy a decir en este momento. El trabajo viene siendo como una energía de mayor calidad. No es exactamente así, pero cuando lleguemos a entropía, me voy a extender un poco más en esto. Entonces, el vehículo de la energía en forma de trabajo es más útil, se puede aprovechar más que cuando la energía viene transportada en forma de calor, en el mecanismo de transferencia de calor. Entonces, termodinámica estudia los dos mecanismos de transferencia de energía y que son calor y trabajo. ¿Ok? Eso es lo que hemos sacado de esto. En resumen, podemos decir que termodinámica viene siendo entonces la fuerza del calor. Entonces la termodinámica estudia la forma de convertir calor en trabajo útil. Ahora bien, ese fue el primer concepto de termodinámica. Este concepto ha evolucionado. Al día de hoy, podemos decir que la termodinámica abarca todas las posibilidades de aprovechar cualquier forma de energía y transformarla en trabajo útil. ¿Sí? Entonces, se han añadido una cantidad de disciplinas a la termodinámica que voy a detallar algunas de ellas porque son muchas y voy a destacar algunas. Entonces, las áreas de aplicación de la termodinámica tenemos, primero que todas ellas, pues las energías renovables. La energía que proviene de la forma de convertir la energía del viento, convertirla en trabajo útil. Asimismo, solar, energía del mar, hidráulica, la energía geotérmica, o aprovechar la energía química de la biomasa y convertirla en calor y utilizarla de manera tradicional quemándola, ¿no? Eso en cuanto a las energías renovables. Pero están las energías no renovables, que son ya más antiguas. Está el carbón, el petróleo y la energía nuclear. Aquí me quiero detener un instante. Yo sé que hay una diatriba, hay toda una discusión en cuanto a si la energía nuclear se puede considerar renovable o no renovable. Hay toda una discusión en términos de eso. En este momento,
esa discusión no nos interesa. Yo estoy reconociendo que existe la energía nuclear y es un área de aplicación de la termodinámica. Entonces, más adelante, cuando empecemos a hablar de las otras cosas que habla este canal, que es la parte de energía, pues aclararemos si la energía nuclear se puede considerar una energía renovable o no. ¿Ok? Para los efectos de esta serie de tutoriales, nos vale simplemente con reconocer la existencia de la energía nuclear y que es un área de aplicación de la termodinámica. Con ocasión de la disponibilidad de energía, entonces se han podido construir vehículos para transportar gente y mercancía, vehículos aéreos, marítimos y terrestres. ¿Okay? Asimismo, se han podido construir procesos industriales para fabricar bienes que mejoran nuestro confort de vida en las ciudades y en el mundo civilizado. Adicionalmente a esto, pues la climatización es importantísima en ingeniería y en termodinámica no es la excepción. Entonces, buena parte de las aplicaciones de la termodinámica está orientado a la calefacción y al suministro de agua caliente sanitaria para los lugares que son fríos, y en los lugares que son cálidos pues están los sistemas de aire acondicionado. ¿Ok? Bien, podríamos decir que todo ingeniero requiere saber de energía. Eso es básico. Todos los ingenieros necesitan saber de procesos de conversión. ¿Por qué? Porque convierten la energía la utilizan en algún sistema que nos provee o un servicio o un bien, algún producto, de manera que los procesos de conversión es la forma realmente tangible de aprovechar la energía. A ustedes les está correspondiendo tener mayor conciencia respecto de la influencia de los procesos en el equilibrio de la vida del planeta, porque la polución antropogénica, la contaminación, lo que llaman cambio climático y todo esto, es sin duda alguna una realidad que a ustedes los afecta de manera más directa, o más que cuando yo era estudiante de ingeniería, al menos. ¿Ok? Y sin duda alguna, ustedes son ingenieros que tienen que tener un alto criterio de sostenibilidad de las actividades humanas, que son los que permiten mantener los elevadísimos estándares que tiene el mundo civilizado. Dado que ustedes como ingenieros necesitan conocer de estos 4 puntos que yo he señalado, como eso es así, tú debes saber termodinámica. Y aquí estamos para saber de eso, aprender de eso. En resumen, hemos hablado de termodinámica, de ciencia, de energía, de etimología, de las áreas de aplicación y la justificación de por qué tú tienes que estudiar termodinámica, aunque parezca fastidioso y todas las cosas. Es todo. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres del próximo video. Continuamos.